Bienvenida Alejandra Corigliani a nuestra mesa del sábado. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, yo dije, bueno, prefiero que lleve un piloto y no que lleve un arma. Claro. Mirá, para darte la bienvenida así. Ale, Claro, ¿no? sí, yo dije, bueno, cuando lo vea Mati en el auto me voy a ir por otro lado, por las dudas. En cualquier momento disparo, dice. Qué susto, qué susto. Bueno, antes de comenzar la charla, muy feliz día para Bueno. vos, para todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El pasado 2 de marzo, días pasados, el miércoles. ¿2 de marzo? El martes. No, miércoles. No, miércoles cuando comenzaron las clases. Cuando comenzaron Claro. las Sí. clases. Ajá. Miércoles de ceniza también. Miércoles de Claro. ceniza también. Fue el día del cuidador y de la cuidadora de adultos mayores en Argentina. En Argentina, sí, porque en el mundo es un poquito más atrás, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí, en el mundo creo que es en noviembre, si no me equivoco ahora, Ajá. si no me traiciona la memoria, me parece que es en noviembre. Habrá que volver a festejar ahí. Sí, Ale. por supuesto, por Sí, supuesto. no me acuerdo de la fecha, pero salimos nosotros en noviembre desde Sí. Ah. o sea, en 2 y a la mañana ya Bien. estábamos al aire. Bien, Sí, sí, bien, sí, bien. sí. Bueno, Sí. así que ahora se celebra en Argentina y qué lindo y qué placer y qué privilegio tener con personal que se dedique al cuidado y a recuperar y a mantener la dignidad del adulto mayor, ¿no? Porque es mucho más que un cuidado. Y sí, ser cuidador de un adulto mayor es brindar amor por sobre todas las cosas, más allá de brindarle todas las necesidades que tenga, o sea, de cumplir, de abarcar lo que él necesite, sea afectivas, emocionales o físicas, porque la mayoría de la gente que cuida a un adulto mayor es porque ese adulto mayor está con alguna incapacidad física seguramente. Pero bueno, ser cuidador implica y abarca muchísimas cosas, Bien. más allá de brindarle, como te digo, todo lo que él necesite, es por sobre todas las cosas ser empático con ellos y brindarle mucho amor para mantener esto que vos decís, que sigan conservando su dignidad. Por sobre. Sin quitarle la independencia, ¿no? Exactamente, en la medida de lo posible, sin quitarle la independencia. Sí. Sí. Que bueno, que desde la residencia es lo que nosotros tratamos todo el tiempo, de que ellos se sientan independientes, se sientan autónomos más allá de sus limitaciones, Claro. respetar sus gustos, respetar sus prioridades también. Claro. ¿Cómo? ¿Va usted? No, usted. Bueno, ¿cómo fue en estos 2 años de pandemia eso del vínculo? ¿Cómo estuvieron los abuelos, más allá de la contención que ustedes les brindaban, pero por ahí los familiares a veces no se podían acercar? Bueno, el primer año, el 2020, fue muy duro y fue muy triste también, porque bueno, más allá de que teníamos que tratar de contenerlos a los abuelos, nosotras también estábamos un poco desbordadas, porque en los primeros tiempos de pandemia todos nos íbamos a morir, parecía. Y tanta incertidumbre. Ale, ¿no? Exactamente, y vos prendías la televisión o escuchabas la noticia y todo era terrible, y los geriátricos en ese momento pasamos a ser un poco el foco de la tormenta. Éramos como el tren fantasma del parque, digo yo. Vos prendías la televisión y era brote en tal geriátrico y los dueños de los geriátricos salían esposados del geriátrico. Entonces yo pensé, yo voy a terminar presa, ¿qué va a pasar? Y todo eso a la vez no se lo podía transmitir a ellos o los residentes no podían sentir que uno estaba mal, tenían que sentir y nosotros teníamos que transmitirle tranquilidad, teníamos que transmitirle alegría y bueno, por ahí no fue fácil. Sobre todo los primeros meses que teníamos las visitas suspendidas, todo el 2020, Sí, digamos, sí. hasta fin del 2020 que bueno, que ya empezamos a habilitar las visitas, las salidas, pero al principio fue muy duro. Ale, ¿cómo hacíamos en ese tiempo del 2020 que fue tan duro para todos, pero sobre todo en estos lugares? Porque el adulto mayor tiende a estar muy informado. Y sí, ellos ¿Y están cómo muy hacían informados, ustedes? que uno no sabe cómo, pero ellos se enteran de todo. Sí. Bueno, cambiamos un poco la programación de la tele, de lo que veían. Ajá. Buena estrategia. No vimos más noticieros. A la hora de los noticieros poníamos por ahí algún canal de música o poníamos YouTube. Bien. Ujú. Entonces veían en la televisión los videos que ellos querían ver. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, mucho entretenimiento. Ajá. Bueno, y ahí surgió todo esto de que ahora para cada cumpleaños, por ejemplo, yo me disfrazo de algún personaje o algo de eso. Eso surgió en pandemia porque no podíamos invitar gente. No podíamos invitar gente que venga a cantar, que venga a jugar o que venga a hacer alguna actividad. Así que bueno, todo lo empezamos a hacer nosotros allá adentro.
Y bueno, un buen día se me ocurrió para un cumpleaños disfrazarme de Rafaela Carrá y bueno, y ahora ya es como un clásico que cada cumpleaños tiene que ir ¿Un algún artista? personaje. Sí, ayer fue Valeria Lynch, por ejemplo. No andamos con menudemos, ¿eh? No, lo hacemos con bajo presupuesto, pero bueno, lo hacemos. Qué desafío el de rebuscarle la vuelta puertas adentro. Sí. Puertas adentro porque, como comentabas, no podía ingresar nadie. No, nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, era estar inventando permanentemente actividades. Por ejemplo, el bingo, que recién decía Darío, que lo juegan los días de lluvia en su casa. Bueno, nosotros lo empezamos a implementar. También lo hacíamos antes, pero bueno, fue como mucho más seguido. De paso es un buen ejercicio para la memoria también. Y bueno, y así montones de cosas, ¿no? que aparecieron y surgieron durante la pandemia, como por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño museo dentro de la residencia que también fue creado durante la pandemia. Empezamos a llevar objetos antiguos para que los abuelos conversen, cuenten historias. Por ejemplo, una plancha, que fue lo primero, una plancha de esas planchas de carbón, que funcionaban a carbón. Entonces, bueno, cada uno contaba una historia, porque seguramente todos en su casa tenían una. Entonces, bueno, y así fuimos armando un museíto. Bueno, esas fueron todas las cosas buenas que nos dejó la pandemia, digamos. Perdón. No, ¿cómo nace esta vocación tuya de esto de los abuelos? Bueno, yo siempre con mi profesión, soy kinesióloga, siempre trabajé con adultos mayores. Yo hace 25 años que soy kinesióloga y siempre estuve ligada al trabajo con el adulto mayor porque, bueno, siempre trabajé la obra social PAMI. Entonces, bueno, uno siempre se vincula a los adultos mayores ahí. Y bueno, y justamente en este trabajo de visitar adultos mayores, de hacerles rehabilitación a domicilio, empecé a ver la necesidad que tenía Río Primero de tener una residencia, porque muchas veces el adulto mayor se quedaba solo en la casa, porque a lo mejor la familia, bueno, todos salían a trabajar o a estudiar, los más jóvenes, y se dificultaba a veces conseguir una persona que se quede al cuidado del adulto mayor. Entonces yo muchas veces llegaba a ese domicilio que la familia me decía, mira, te vamos a dejar la llave en la maceta tal, vos buscala, entrá porque el nono, la nona está sola. Y bueno, y muchas veces yo llegaba y en lugar de ponerme a hacerle la rehabilitación física que necesitaba, a lo mejor en ese momento esa persona necesitaba ser higienizada o necesitaba comer o necesitaba otro tipo de atención y no la rehabilitación. O dejar de estar solo también. O dejar de estar solo, o a lo mejor se le había caído el control remoto al costado de la cama y no lo podía buscar, entonces no podía ver la tele, o bueno. Y ahí empecé a ver esto de la necesidad que tenía Río Primero de tener una residencia donde el abuelo esté contenido, esté cuidado, esté en manos por ahí de profesionales, digamos. Y de brindar esto, como yo siempre digo, que cada familia llega con una necesidad distinta a la residencia, entonces tratamos de acomodarnos a la necesidad de esa familia. Por eso hay residentes que vienen y están en una residencia permanente, o sea, van a estar en la residencia por mucho tiempo, y están los otros que vienen a una residencia temporal, a lo mejor a recuperarse de una cirugía o a hacer una rehabilitación, o simplemente vienen a quedarse con nosotros porque la familia se va de viaje, o cuestiones así. Entonces son residencias temporales, le decimos nosotros. Y también hay otras alternativas, como por ejemplo la guardería o día social, que en realidad es el nombre, día social, que también es el acompañamiento al adulto mayor, el ratito que la familia está trabajando o que se tiene que ir a Córdoba por un trámite o demás, y vienen y dejan a su abuelo, a su familiar, a su adulto mayor por unas horas, por un día, por 2 días, por fin de semana. La Casa de Flores, la residencia, la ha encontrado la vuelta para que el adulto mayor permanezca el menos tiempo posible solo, ¿no? O al alcance de la vida social. Sí, la verdad que sí. Por supuesto que siempre lo más óptimo es que el adulto mayor esté en su casa lo más que pueda, ¿no es cierto? La mayor parte del tiempo, o hasta que la familia lo pueda seguir cuidando y conteniendo, lo ideal sería que se quede en su casa. Pero bueno, muchas veces no se puede, muchas veces no se logra eso por diferentes motivos. Y entonces, ahí aparecemos nosotros, tratando de brindarle una solución a la familia, a trabajar en equipo con la familia, porque yo siempre les digo a los familiares, esto es un trabajo en equipo, donde el que está a la cabeza es el abuelo o el adulto mayor. Después sigue la familia y después venimos nosotros como cuidadores. Yo siempre digo algo que siempre me repetía un familiar
¿no? Un familiar de un adulto mayor que teníamos en la residencia, y él siempre me decía, no hay geriátricos malos, sino que hay familias ausentes. Entonces yo siempre trato de que la familia esté presente, de que vengan, de que lo visiten. Ahora que tenemos las visitas habilitadas, por ejemplo, que estén presentes, que vengan. O sea, de llegar de alguna manera, de integrar al adulto mayor a las actividades de la comunidad. Ustedes ven que nosotros tratamos de participar en la medida de lo posible siempre de las actividades, o salimos, paseamos, hacemos cosas con los que pueden, por supuesto, porque bueno, están aquellos que llegan a la residencia ya con múltiples patologías y con muchos problemas, y por ahí a veces no es posible sacarlos, digamos, a la calle. Claro. Ale, recién hablabas de la casa, del hogar, de cuán difícil es sacar o desprender del hogar, de su propia casa, al adulto mayor. Y bueno, cada caso es diferente siempre, Matías. Está el adulto mayor que está a lo mejor con una demencia senil o con un mal de Alzheimer y ya no reconoce nada, entonces a ese adulto mayor no le cuesta para nada adaptarse a la residencia. Pero está el otro, el que llega completamente lúcido, que sí, que le cuesta muchísimo, que es un desarraigo muy grande salir de su casa. Porque vos ponete a pensar que la casa de uno, para lo que vos trabajaste toda tu vida, o sea, donde vos tenés tus recuerdos, donde viviste tu vida, donde criaste a tus hijos, donde te casaste, donde pasaste muchas cosas lindas y a lo mejor otras no tanto, pero es tu casa. Entonces, para el que llega lúcido es muy difícil, es un periodo de adaptación que lleva su tiempo, pero que bueno, que se trabaja mucho con el apoyo de los acompañantes terapéuticos, de las chicas que trabajan en la residencia, de las cuidadoras, de las mismas familias. Por eso yo pido a las familias que estén presentes, que vengan, que los visiten, que los saquen, que nunca dejen de hacerle compartir los momentos familiares como cumpleaños, el asadito del domingo. O sea, claro, que la pandemia nos limitó muchísimo con eso, pero bueno, ahora estamos de a poco volviendo. ¿Cuál es la formación que reciben ustedes como cuidadores? ¿Dónde se capacitan? Bueno, hay muchos lugares donde capacitarse. Hoy por hoy, por suerte, hay muchos cursos para cuidadores y capacitaciones gratuitas en Santa Rosa, en Arroyito. Santiago Temple también lo está por largar, y acá en Río Primero también próximamente. Nosotros desde la Casa de las Flores tenemos el proyecto en realidad hace bastante tiempo, pero nos frenó la pandemia. Soy reiterativa con esto de la pandemia, pero nos cambió la vida. Y bueno, este año también vamos a lanzar el área de capacitación justamente para los cuidadores, sobre todo para los cuidadores domiciliarios y por ahí para los familiares también, porque muchas veces el adulto mayor está al cuidado de un familiar. Y claro, bueno, como para que... Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer. Y justamente el 2 de marzo es el Día del Cuidador del Adulto Mayor en Argentina, en honor a un médico santafesino que fue el que fundó la primera escuela de cuidadores allá por 1980. Bueno, fue la primera escuela en Santa Fe y de ahí ya empezó a extenderse por todo el país. Santa Fe siempre estuvo como a la vanguardia en todo lo que pionera. Es el cuidado. Pionera, exactamente. ¿Qué nos dice la estadística, si es que hubiese datos, ¿no?, sobre la situación de los adultos mayores en nuestra Córdoba, en nuestra Argentina? Hace unos años había material muy, muy doloroso en otros países, en México, en Bolivia, en Ecuador, con realidades muy, muy dispares a lo que nosotros tenemos, o por lo menos uno cree tener aquí en la Argentina, y sobre todo aquí en el pueblo, ¿no?, en donde existen espacios como este, Ale. Bueno, en realidad sí, esos países justamente que vos nombraste son países que por ahí no tienen muy buena política con respecto a los adultos mayores, entonces por eso están como en un estado de vulnerabilidad muy importante. Nosotros acá en Argentina lo hemos mejorado este último tiempo. Y digo nosotros porque bueno, me siento parte de eso, ¿no? Se ha mejorado mucho, si bien las estadísticas y los estudios dicen que para el 2050 la población de adultos mayores va a ser el doble de la que es ahora. Ahí estaríamos nosotros ya como residentes. Claro, sí, yo también. Te vamos a ir a visitar, sí. Gracias, Darío. Y a lo mejor me comparten, a lo mejor claro, no la tenés que ir a visitar, a lo mejor estás vos también dentro, ahí. Sí, está de compañerito de sala. Claro. Vamos a estar todos. A lo mejor ni nos conocemos. Claro. ¿Quién era vos? Yo siempre bromeo con lo siguiente: hay que llevarse bien con todos porque nunca sabés quién va a ser tu compañero de habitación en el geriátrico. Vamos a una pequeña pausa. Yo digo que vamos a una pausita y seguimos disfrutando de esta hermosa charla
aquí con Alejandra y bueno, también uno preparándose para el futuro. Claro, haciendo Por la duda. futurología. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, Inmediata, pronta. vamos a una pausa, Manu. Sigue lluviosa la mañana aquí en Río Primero, 10:22 minutos en el país. Una bellísima canción estábamos eligiendo para escuchar. Color Esperanza, Mati. Color Esperanza. Hablando de esperanza en el adulto mayor. En el adulto mayor, sí, interpretado por muchos artistas, Sí. dándole color. Sí, Dándole sí. color sí. y esperanza. Dándole las dos cosas, ¿no? De la mano de Alejandra Corigliani estamos recordando esta efeméride nacional, el Día del Cuidador del Adulto Mayor, que sucedía días pasados y en una charla realmente muy, pero muy valiosa y muy nutritiva que los oyentes ya están han comenzado en realidad a disfrutar. ¿Qué desafío, Ale? Me quedé pensando en esto de qué cuidado, qué pensado, qué estratégico, esto de buscarle canales de música, alternativas de relax para que el adulto no estuviera tan informado. Porque las noticias eran realmente dantescas, hacían lo suyo en informar, pero también me parece que en mantenernos más en vilo, más expectantes, más sufrientes, cuando el panorama era prácticamente en el 2020 respecto de la pandemia bastante con mucha incertidumbre, de mucha desinformación, y así había que cuidar y mantener al adulto mayor, ¿no? Contenerlo, acompañarlo, cuidarlo, mostrarle un costado lindo, entretenido, pero a la vez el adulto mayor se daba cuenta indudablemente de que no recibía visitas, por ejemplo. Sí, la verdad que bueno, esa fue una de las partes más duras, porque por más que implementamos lo de las videollamadas, que bueno, al principio costó un poco, pero después ya se acostumbraron y después ya la esperaban, no fue fácil. El tema de la música, vos decías el tema Color Esperanza que escuchábamos recién, bueno, también fue muy importante el tema de ponerle a la mañana, cuando recién se levantaban y demás, así temas que digamos que sean un canto a la vida, nos ayudó mucho también. Y bueno, y el tema te decía, de las videollamadas fue muy importante para que ellos vean que sus familiares estaban bien, que estaban bien. Por suerte, bueno, nosotros acá en Río Primero pasamos muchos meses, la cuarentena estricta, digamos, no tuvimos casos en el pueblo, entonces eso también llevó a que ellos estén tranquilos cuando nosotros les decíamos que no había casos y que estaban todos bien. Así que bueno, eso fue importante. Claro. ¿Qué personal tenés ahí, Ale? En este momento la mayoría de las chicas que trabajan en la residencia son enfermeras o estudiantes de enfermería, pero más allá de que ellas tengan su día, el Día de la Enfermera, este año decidimos celebrar el Día del Cuidador, porque bien, en realidad la labor que desarrollan dentro de la residencia es de cuidadoras. Una profesión tapó a la otra. Exactamente. Bueno, y después, contamos con un acompañante terapéutico, en el caso mío que soy kine también, pedicuría y demás. Así que están en un spa. Y más o menos. Sí. Bueno, ahora el día 8, que es el Día de la Mujer, vamos a hacer un día de spa. Qué lindo, lindo el inicio, sí, inicio ahí, reconfortante para las mujeres. Exactamente, sí. Exactamente. Así, ¿cuánto personal, digamos, cuántos residentes son femeninos? Femeninos son la mayoría. Femeninos son 12 y después, hay 6 varones. Bien. ¿Y cómo le pasan los varones entre tantos cuchicheos ahí femeninos? Porque las mujeres... Y no tienen mucha voz ni voto. Y no es porque sean mayoría, claro, entiéndanlo. Entiéndanlo, es así, la verdad que pero hay un buen clima, hay buen compañerismo. Hoy por hoy el grupo que está es un grupo que la mayoría están lúcidos, entonces eso lleva a que se puedan hacer muchas actividades y muchas cosas que por ahí en otro momento donde el grupo era más ido, no se podía. Claro. Pero es un grupo lindo. Ale, ¿qué es lo que más reconforta ahí a los cuidadores? Y cuando vos los ves bien, cuando vos los ves que están contentos, que se ríen y demás, es lo más reconfortante, verlos bien. O por ejemplo, cuando llega una persona que viene a rehabilitarse, verlos cuando se van rehabilitados y se van bien. No hablo solamente de rehabilitación desde la parte de kinesiología, sino por ahí vienen a recuperarse de una neumonía o vienen a recuperarse de una cirugía y cuando uno los ve que se vuelven a su casa bien. Esas altas son impagables, ¿no? Sí, porque muchos adultos mayores que viven solos,
por ejemplo, yo decía el caso de una recuperación de una gripe fuerte o de una neumonía, no de COVID, sino de gripe o neumonía, y a lo mejor se siente débil para volver a vivir solo. Entonces Claro. está una temporada y cuando ya recupera fuerzas y demás, se vuelve a su casa. Claro, claro. Ale, algunos tips para tirarnos a los familiares. Digo, tenemos un adulto mayor en la casa, algunos tips de alerta, ¿qué nos tiene que llamar la atención? ¿Cómo hacemos para colaborar con el adulto mayor que tenemos ahí en nuestra casa? Bueno, lo primero que siempre hay que controlar en el adulto mayor es la alimentación y la hidratación. Ah, O sea, controlar que se hidraten bien y que se alimenten bien. Si nosotros empezamos a notar que no se está alimentando bien, que va perdiendo el apetito o que no se hidrata bien, es tenerlo como una señal de alerta. Y bueno, y después, si el adulto mayor vive solo y ya tiene alguna patología o ya tiene alguna enfermedad declarada, bueno, adaptar la vivienda para la necesidad de ese adulto mayor. O sea, nosotros también desde la residencia brindamos el servicio de asesoría para las familias que quieren seguir manteniendo a su adulto mayor en la casa. Sí. O sea, no tenga miedo a la gente de llegarse y consultar y sacarse las dudas, porque bueno, justamente estamos brindando un servicio Bien, para eso bien. también. Qué interesante esto, ¿no? Porque por ahí una pequeña adecuación, modificación cotidiana no deja al adulto de permanecer en su hábitat y ayudamos y colaboramos a lo mejor con algo simple. Claro, te voy a contar, por ejemplo, algo que me comentaron hace unos días. Llega una señora y me cuenta que había comprado unos jaboncitos con forma de frutitas muy lindo en una cartilla de esas que... Ajá. Bueno, y entonces los había puesto en una canastita en el antebaño de la casa y fue la mamá que tiene Alzheimer y se comió 2 jaboncitos porque tenían forma de frutita. Ah, Entonces, bueno, esas pequeñas cositas que por ahí a veces en una casa hay que modificar, que a veces uno como familiar no se da cuenta. claro. Claro. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, de hecho, mira el tips que acaba de darnos, que la verdad que nosotros no lo habríamos pensado. Claro, Sí. las alfombras por ahí, los soportes en los baños. En los baños. Ajá, bien, bien. Qué linda visita, Mati. la Linda verdad. visita, siempre la tenemos acá. Sí, sí. De alguna u otra manera, y si no, la vamos a visitar. Sí, Y sí, si no sí. me van a visitar, por supuesto. Bueno, así que hay ya agenda para el martes próximo, martes 8. Para el martes 8. Bien. Bien. Y bueno, los varones mirarán, las mujeres van a tener Claro, su Ah, día pero de paz. alguna participación van a tener. Y bueno, nos alcanzarán las cosas. Por Claro, eso, por eso, claro. por eso. O no van se a- varán mate. Sí, se van a tener que lucir ahí los Sí, muchachos. sí, sí, sí. Al menos ellos darán el agasajo. No me sale la palabra. Agasajo. Sí, bien. Agasajo. Ellos lo brindarán, a lo mejor ahí se lo van a proporcionar. Las mujeres le rendirán homenaje en su día. Claro. Seguramente, seguramente. Ale, agradecidos de este rato, de verdad. Muchas gracias por haber venido como Sarmiento ahí bajo la lluvia, estar aquí presente acompañándonos y dándonos esta información tan valiosa, ¿no? En donde las postales, tristemente en otros lugares no tan lejanos a nuestra Argentina, nos brindan una realidad distinta, de una contención muy diferente al adulto mayor. Pero por suerte, aquí en Río Primero tenemos este espacio en donde la adultez, el adulto mayor puede seguir honrando la vida a partir del cuidado, del cariño, del prestar atención, del saber que no está solo, que tiene con quien compartir, charlar. Así que gracias, nuestra gratitud por esta labor. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todo el equipo ahí. Bueno, ¿Hubo muchas gracias. festejo? Saludamos. Sí, hubo festejo. Y bueno, y saludo a todos los abuelos que nos están mirando, a todos los residentes. Bien, bien. Bien. Bueno, saludamos a ellos entonces. Gracias, Ale. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.